Ahí está bien. Muy bien, entonces vamos a dejar a Sabino Magdaleno preparado. Gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer al amigo colega Fenón y a su comitiva de organizar este evento. Este tipo de eventos nos ayuda a reflexionar. Y más que todo, nos une con el pasado. O quizás es como una forma de actualizar. Desde esa perspectiva, vamos a tocar muy rápidamente sobre la representación simbólica de los dioses andinos. A ver, yo creo que hay que pasarlo debajo de la mesa a los lados. gracias. Mejor me coloco hasta aquí. Mientras tanto, mes de agosto, en el pensamiento religioso del mundo andino, sobre todo en la Sierra Centro-Sur, entre los departamentos de Junín, Huancavelica, Ayacucho, parte de Colima, se concibe como el mes sagrado. Como el mes sagrado. Asimismo, el mes de julio, aunque julio es algo relacionado con Santiago. El micro. Está muy cerca para adelante. Dime que pones a colgar, por favor. No, si no, lo dejo ver. Es que nada. Puedo hablar de Este lado, ¿cómo se sabe? Este lado, ¿cómo se sabe? Acá, aquí. Ahí, este lado. Bueno, decía, mes de julio, mes sagrado en el mundo andino, aunque está más relacionado simbólicamente con Santiago, que es 25 de julio, que es la fiesta del ganado, echar señal a los ganados. Como ya señalaron, es fiesta, hay que danzar, hay que cantar, hay que comer. Muchos de ustedes seguramente han visitado a la sierra de Aguacay, al famoso Santiago, ¿verdad? Todos se van a Santiago. En términos del código cristiano, hablar de Santiago es implorar hacia santo, ¿verdad? Entre el calendario cristiano. Pero en el mundo andino es danzar, tomar, pasar bien. Bien, entonces esta festividad enmascara, este santo patrón enmascara la fiesta del mundo. Sin embargo, en agosto, el 1 de agosto es algo muy importante. Es el cumpleaños, es el santo de los apos, de los dioses andinos. Dicen, dentro de la tradición, a la medianoche para amanecer el 1 de agosto, las puertas de los cerros de las montañas se abren y escuchan, dice, ram, está abriéndose las puertas de los grandes montañas sagradas. Los alpos están saliendo también para compartir esta fiesta con la comunidad. Bien, entonces, quizás como forma de recordar este relato, este pensamiento, vamos a tocar rápidamente sobre la simbología de las montañas sagradas de los Andes. Y los llamamos Apumanta, término hecho. ¿Qué significa Apumanta? Tratado de los Apus. Estudio de los Apus, de los dioses andinos. Así como hablaríamos de Runamanta. Runamanta es un concepto o igual a antropología. ¿Qué es la antropología? Como vamos a tratar, porque todos son amigos. En lugar de ser antropología en el mundo andino, hecho se dice Runamanta. Hay que tratar de estudiar, conocer
su sistema de valores de la población. Ya, sigamos. Bien, entonces, este estudio de los ciencias andinos va casi con mi formación profesional de estudiante, luego termino el estudio, me involucro en algunas actividades entre la antropología y la arqueología. De modo que, como antecedentes de que en la década del 70, en la universidad, porque soy egresado en San Cristóbal de Oaxaca, el debate, la discusión es hablar sobre la cuestión agraria de los movimientos sociales. Eso es fundamental. Pero en cambio, tratar de los aspectos religiosos y sobre todo de estas creencias religiosas era algo absurdo. Y por tanto, como ya señalaron, nuestras universidades han estado, y seguimos con este pensamiento científico, y hablar de pensamiento científico es hablar de la dialéctica, hablar del mundo material, hablar de las transformaciones, hablar de la novosología, el conocimiento, el proceso del conocimiento. ¿Sí? Entonces, para poder entender. Entonces, casi como contracorriente, aunque al inicio, para mi tesis de grado de bachiller, hice también economía campesina, migración y diferenciación campesina. Termino el año 78 y con amigos me comprometo, lo que siempre había querido desde secundaria, a estudiar arqueología. Me involucré, y luego en los años 78, 79 a 80, realizamos trabajos trabajo de campo, o las excavaciones en sitio arqueológico de Huari, Ayacucho. Y de ahí surge el segundo trabajo, que es la tesis de licenciatura, y que lo llamé al inicio algunos aspectos de la ideología andina. Además, juego más. Aquí muchos de ustedes ya deben tener algo familiarizado. ¿A qué me refiero con pagamo? Y qué se entiende por Guamani. Es uno de los hipónimos de los dioses andinos, pagamo como un ritual. Bien, entonces me involucré por una casualidad en esta experiencia arqueológica, porque en las excavaciones encontramos ofrendas tanto antiguos como modernos. Los modernos estaban introducidos por remociones. Y sobre todo cuando en una de nuestras excavaciones sucede que habíamos concluido con 7 metros de excavación para encontrar el estratigráfico. Y ocurre que el día siguiente no habíamos terminado. El día siguiente llegamos, estaba lleno de tierra, piedras de espinas. Nos habían vuelto a encerrar. Y gritamos mil cosas, muchos improperios. Pero como en arqueología siempre se trabaja con los campesinos lugareños. Y uno de ellos que era Calle, nos explicó por qué. Es que el caso de que nosotros mientras trabajamos para mostrar con esta ciencia arqueológica el proceso histórico de la ayer del pasado, pero para otras personas, lugareños, pastores lugareños que tienen sus parcelas, era una preocupación, porque estábamos perturbando la casa de los antepasados, los abuelos, o abuelos que hablamos en español, para los campesinos son abuelos. Y por tanto, esta perturbación se repercutía en la manifestación de la salud, de la tranquilidad de los lugareños. Y consecuentemente, para evitar cualquier daño que pudiera hacer el abuelo como castigo, lo habrían vuelto a hacer. Bueno, entendimos. Y aquí es más, aprendimos hay que hacerle improvisadamente con lo que teníamos, preparamos la ofrenda, se pagó, volvemos a limpiar, dejamos de lamentar, de gritar y disfrutar de los dueños. Y así terminamos. Bien, qué bien ocurrido.
habían hecho un pago a los abuelos, a los gentiles. De ahí vino en la mente, ¿y por qué estas ofrendas? Y ahora continúo encontrando este sitio arqueológico muchas ofrendas modernas, como casi agua, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto fue un compromiso y empieza a preguntar, ¿pero qué hay detrás de esta cosa? Y son los abuelos. Y los trabajadores obreros se convirtieron en mi informante. Entonces, sin pensar lo que pensaba hacer mi trabajo de investigación arqueológico, se convirtió en continuar en antropología y hacer sobre este pensamiento religioso. Bien, años después, este trabajo que había dejado porque terminé la tesis, luego continué trabajando en arqueología hasta que el doctor Pablo Macero, sobre la revista, publica y toma atención en lo de estos procesos. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta investigación? Un conjunto de materiales etnográficos recopilados nos condujo a clasificar y tipologizar los tipos de pago ritual. Entonces, lo llamamos sistemas rituales. Habíamos encontrado que la gente dice en su categoría, chakra pagato, antropológicamente viene a ser fiesta del agua. ¿Sí? Con este motivo de la fiesta del agua o la limpieza de la sequía, lo primero que tienen que hacer es recordar a los sapos, pagar a los sapos, danzar, cantar, etc. Toda una organización, esta ritualidad donde se confusiona la comunidad con distintas generaciones, migrantes, retornan, y eso encontramos en distintas partes. Y ese mismo, pero esta fiesta, antes de hacer esta fiesta, esta limpieza, lo primero que tiene que hacer es pagar aquí a nosotros, ¿verdad? Asimismo, al hacer la fiesta del ganado, el rito ganadero, que nos llaman en el concepto quechua, animal pagado. Antes de poner la cinta a los ganados, tenían que hacer pago a los sapos. A medianoche, o 10 de la noche. Y luego al día siguiente podían recién, porque este pago significa licencia, permiso previo para esto. Porque tenían que pagarlos. Asimismo, cuando la persona se enferma o busca mejor condición de vida, ¿no es cierto? Los especialistas, Camaño o le pongo en términos antropológicos serían los sacerdotes aquí, quienes te curan previa consulta con nosotros. Y hay que hacer ofrendas especiales, lo que solicita los conocedores. Bien, entonces hay que pagar. Tres principales rituales vinculados a la economía y a la existencia de la comunidad. Por esa razón, aún nuestra comunidad, como en este evento se dice, el pasado, la continuidad, cambia sus continuidades. Entonces, esta mentalidad prosigue. Bien, entonces, cuando hablamos ya dentro de la categoría pagaco, que viene a ser rito de propiciación. Previamente con esto hay que suavizar, hay que convencer, hay que dialogar con los dioses a través de los intermediarios. Y luego habrá una buena convivencia. Entonces estamos hablando sobre las relaciones sociales y los intermediarios, cómo dinamizan, cómo facilitan. Los sacerdotes son los facilitadores. ¿Sí? Entonces, es un rito de propiciación orientado a los dioses. Eso nos conduce a entender que estamos frente a la continuidad o subsistencia de la religión. Porque hay un sacerdote, o pongo, curandero, hechicero, ya no sé cuál, quien es el conocedor, el intermediario entre la sociedad, entre la comunidad y la divinidad. ¿Verdad?
y luego va a tener todo su discurso, va a tener todo un conocimiento sobre las ofrendas, sobre todos los códigos que maneja. Sigamos. Además, encontramos que los árboles no estaban sueltos por aquí y por allá doquier, sino había una organización de los árboles, una jerarquización, de modo que una familia tenía su propio apo en cuanto ocupa un pago, parte del pago, habrá otro apo principal mayor de ese pago. Ese pago es parte de una comunidad. Ese conjunto de pagos van a tener cada cual sus apos y un apo principal será para la comunidad. Estamos en quinoa, de hecho. De modo que la comunidad ya no ubica sus pagos y dineros para ganar sus respectivos apos. Ya no ubica es una de las comunidades de la mitad de Lorenzayo, porque el distrito de Quinoa está compuesto de dos mitades, Lorenzayo y Ananzayo. En cada cual tiene comunidades tradicionales y comunidades modernas. Y en conjunto, el distrito de Quinoa tendrá su apo principal, al apo Condorgunca, un lugar histórico por lo que tratamos. De modo que este apo mayor está sujeto al apo Apacheta, que está más alto, mayor. Y asimismo, el apo Apacheta estaría sujeto a la primacía del apo Rasmínica, porque por esa región, en esta zona, está esta gran divinidad que divide la frontera de los Andes, la selva comercial. En esa lógica, si Rasmínica y Jarahuacarra en la parte norte de Ayacucho, y Jarahuacarra en la parte sur de Ayacucho, y luego Pachacama y otras divinidades corresponden al Chinchaysuyo. Todos estos apos de Chinchaysuyo estarían sujetos a una divinidad de carácter regional, entonces cada suyo tendría uno principal, y todo ese conjunto tendría que ser como centralismo religioso. En Cusco, en Coricancha habría estado esta divinidad, pero son hipótesis. Entonces, este esquema encontramos. Y esto se convierte casi en un modelo de análisis, de estudio comparativo, y vamos a encontrar distintas partes. Digamos. Entonces, dentro de esta concepción del mundo andino, el apo ocupa la parte alta y están sujetos al dominio, al poder del apo, la pacha, la tierra, animales, plantas, así como también otras divinidades como la Pachamama, gentiles, amados de nosotros. Por consiguiente, la comunidad de los pueblos. Entonces, su existencia, su economía, su porvenir debe al poder del apo. Apuamán es un hipónimo entre tantos hipónimos. Para la región de Ayacucho encontramos Apuamani, Apuzul, Apu, Orotetacha, entre otros, y en otras regiones encontraremos como Lírica, Rajo, etc. ¿Y seguimos? Entonces, el distrito de Quinoa tiene como santo patrón a la Virgen de Cochancas, que tiene su templo, dentro de la cosmovisión cristiana, la familia sagrada, su iglesia, que bueno, dentro de la cosmovisión tenemos al ángel siempre intermediario entre los dioses, el hombre, el clérigo, el sacerdote. Esta estructura organizacional de la iglesia. Asimismo, en el sistema religioso cristiano encontramos el Apuamani, que tiene su templo, que es el cerro sagrado Condorgunca, ¿verdad? Y luego tiene el Huama, que es el área sagrada, el Huama o el Arcón.
En otros casos, por lo general, el halcón y la gente saluda con un cheque. Y luego el pongo, que también terminología que varía de región a región. Consecuentemente, el pueblo de Quinoa, el distrito de Quinoa, tiene el sistema religioso cristiano y el sistema religioso andino. ¿Qué significa esto? Un paralelismo religioso. La subsistencia cada cual. Nos han juntado, nos han civilizado. Hoy en día, cada cual, en cuanto llega la fiesta del Santo Patrón, todos los comuneros de Quinoa, del Liceo, que no sé, acuden a su fiesta. Y cuando llega el ciclo festivo de Chacapaco, entonces cada cual en comunidad, en familia, festejarán, recordarán. Quizás poco o nada le importa al mundo oficial, pero esto no hace que tenga que. Hoy ese problema. Yo cuando estudié antropología no entendí, no supe esto. Porque estábamos la dialéctica, el conocimiento, la ciencia, entonces el proceso, todo lo que definía. Entonces, nos tenía separados. En la arqueología teníamos un poco por ahí tratar de vincular. Entonces, de modo que cuando hablamos del sincretismo a veces hacemos mal uso o falta precisarlos. Si bien es cierto, en la estructura del sistema andino hay elementos culturales que definitivamente del mundo moderno, de la ciudad, del mundo occidental, que se usa sí se usa. Pero más no así eso indica secretivo. ¿Por qué? Porque debidamente racionalizado, analizado, se utiliza para recordar a los otros. Que también aquí en la iglesia pueden tomarlas, las flores y las cosas. Pero por lo general la iglesia cuestiona, desconoce, no menciona. Si bien es cierto, el sacerdote no lo dice públicamente al mundo oficial, pero personalidad sí lo reconoce y está presente, porque con muchos de ellos podemos conversar y conoce, así como Argueda señala en uno de los relatos algo parecido. Entonces, de modo que esto es lo que en nuestro mundo, para el mundo campesino, en el mundo rural, con estos procesos de migración, urbanización, como bien ha señalado el mundo, encontramos el conflicto entre lo pagano y lo sagrado, ¿cierto? Pero más que conflicto, hay una convivencia, hay una recurrencia, ¿verdad? Aunque el mundo conociendo la filosofía del mundo occidental del siglo XVII y XVIII se intentaron separar, ¿cierto? Trataron de cortarlos, porque se trataron de cambios de sistema, chicos. Lo que eso no hemos vivido en el Perú. Ni ayer ni hoy. Este modernismo, este desarrollo, este sistema moderno del mercado, no nos condujo a vivir todo ese proceso. Allá sí fue vital. Había allá la necesidad de desacralizar. ¿Por qué? Porque teníamos un nuevo sistema, un nuevo grupo social que ascendía y no podía mientras continuaba la Edad Media con su pensamiento escolástica, donde había la divinidad único y que imponía. Entonces tenían que deconstruir y la ciencia lo tomaron a la ciencia. Bueno, entonces sigamos en nuestro mundo andino mejor. Entonces, de modo que llegas a Quinoa, para quienes vayan, aquí está la plaza, ya vamos a encontrar un acceso, una puerta para los ensayos y para la parte de la sur, otra puerta. Aquí lo curioso, miren, este sistema dual, ¿cómo se presenta? Cuando
cuando el santo patrón es festejado por la gente, los comuneros del grupo de Anansayo, siempre la fiesta, la música, danza, todo va a ser en esta puerta que le corresponde. Y si es de Anansayo, en la puerta que da la plaza, siempre lo está. ¿Cómo se expresa esta dualidad? Me preparo. En otro caso, por ejemplo, cuando hay matrimonios, tienen que siempre respetar sus puertas que corresponden a cada mitad. Y esto a veces en la clase pregunto. Y cuando se casan de ambas mitades, ¿por cuál de las puertas sale? ¿Por cuál de las puertas ingresa se sale en este matrimonio? ¿Alguien nos puede dar la respuesta? Raúl. ¿Por los dos? No, no puede ser, pues es la separación. Ya nos unió, ya no hay alianza. ¿Por ahí? ¿Por dónde el varón lo empieza? ¿Por dónde el varón sale? Va la esposa. Entonces es un ordenamiento. Entonces es una regla de matrimonio. ¿Verdad? Entonces, entre algunas cosas que quedan. Entonces aquí encontramos lo que corresponden a la mitad de la Anansayo, el matrimonio, y luego toda esta simbología de los animalitos, etcétera, la chicha sagrada que nunca parte. Sigamos. Y aquí estamos en la fiesta del ganado. Estamos en la comunidad de Vista Alegre, que está asociado al sitio arqueológico Huari. Si ustedes van a Huari, luego de pasar del museo van ascendiendo hacia Quimua, ustedes de la curva van a estar unas cuantas casas. Ahí están los pastores, chivateros. Fíjense, entonces, en esta esquina, en la parte alta, viene a ser el Cerro Internillo, dentro del sitio arqueológico. En la cima hay estructuras, es un lugar sagrado donde vas a encontrar muchas prendas. Y en la arqueología para nosotros es simplemente un cerro, en la parte baja hay una cueva, una cantera, etcétera, tal cosa. Pero para los lugareños viene a ser su montaña sagrada. Ahí está guapo. Entonces, que lo llaman Apo Jerusalén, al cual acude, y acá uno de los llevaderos, justamente han hecho fiestas, echado vasitas, pero previamente han hecho pagos al Estado. En esta pequeña montaña, en ese montículo, están estos pagos. Muchas, todo lo que tenemos aquí, por razones de acceso. Sigamos. Bien, perdón. Retorno. Asimismo, al fondo vamos a encontrar otros apos, al Cuilca, a Piquimachay. Piquimachay es el sitio arqueológico donde encontraron población que vivieron hace 15.000 años más, ¿cierto? En esa cueva viene a ser lugar de ofrenda para los lugareños de Tepeyac. Y luego encontraremos al vapor amazónica entre las nubes, la montaña más alta. Bien, sigamos. Por favor. Bien, dentro del sistema del correlativismo, acudimos a entrevistar a los curanderos, y aquí, desde la plaza de Huamanga, estás en la plaza de Huamanga y avistas el cerro Aguchí, que sería la montaña más importante de los curanderos. Aunque el Apo Campanario, que es el más alto, pero no tiene ese prestigio. Y la Picota está, que cumple la función de ser abogada. Por tanto, se especializa para defender asuntos de juicio. En cambio, el Chimay es para la salud. Ahí están los curanderos. ¿Qué encontramos? ¿Sigamos?
si ustedes llegan a Ayacucho, se van a Mirador, todavía van a encontrar esta cruz antigua. Y ahí, al lado saliente, al este, vamos a encontrar esta abrigo. Mega Carnillo, una referencia. ¿Sí vemos? A esta altura vamos a encontrar en este abrigo rocoso las ofrendas que todos los días nunca faltan flores, cirios, y la gente llevando. ¿Sí vemos? Y así mismo, eso es de uno de los hermanos, el hermano mayor Gerardo. El cambio es un poco más modernizado, cerrado por seguridad. En el otro de nuestra estaría simple la estructura. ¿Sí vemos? Bien, entonces, en ese tiempo, realicé este trabajo como bibliografía muy limitada y con mucha precaución, con mucho temor. Entre lo que más me ayudó a persistir, porque en realidad tuve mucha duda de lo que estaba haciendo, es la revista Panches, esos primeros números. No me encuentro con un montón de etnografías por antropólogos, literatos de la región Cusco-Puno, que también estaban hablando de lo que estaba encontrando y les estaba describiendo, que me dio fuerza, por cierto, para continuar, y por cierto también algunos profesores, asesores, que me dieron esa fuerza para seguir este trabajo. Bien, sigamos. Con este trabajo ya tuve más fuerza, por tanto me fui al norte del país, a Piura, a la frontera, a hablar con los curanderos de Huancabamba. Pero ese fue también parte de un reto, porque los sociólogos de la Universidad Nacional de Piura me dijeron: mire, esas tradiciones que todo es escrito, publicado, ¿no? Es solo en la parte sur, donde las gentes hablan quechua. Pero aquí nadie habla quechua. Todos hablamos un hispanohablantes. No hay esas tradiciones. Quizás. Cuando empezamos a encontrar que solo para mostrar lo que es parte de Huancabamba. Hablar de Piura, hablar del departamento de Piura, es casi, por lógica, hablar de los curanderos de Huancabamba. Y hablar de los curanderos de Huancabamba es hablar de las lagunas sagradas de las Huaringas. Hablar de las Huaringas es hablar de algo sagrado que da vida, que da fortaleza. ¿Para dónde están estas montañas? Por lo menos las lagunas sagradas. En la montaña sagrada del Chicoate Grande. Entonces, creo que vamos a encontrar alrededor de este descendiente toda una organización. Huancabamba, la ciudad, está entre la montaña sagrada de Quilegún y Chicoate Grande, Pariacaca o Pariajaja. Como que nos llama la atención que hace Pariacaca cuando está en la región de Lima, ¿verdad? ¿Qué hace por ahí? Sobre el Pirineo del Sur. Y de modo que la cuenca de Huancabamba, ¿no?, cosmológicamente va a estar dividido la parte alta, la parte intermedia y la parte baja. Eso vamos a conseguir un poco más adelante. ¿Sigamos? Dentro de la cosmovisión de los curanderos, de la población mayor, es esta figura. En la parte alta de Chicoate Grande, es la montaña sagrada más importante, es el arco principal que nos llaman Viejo del Cerro o Encanto del Cerro. En la parte baja, que es la parte sur, está el Gran Páramo. Y en la parte baja están las lagunas sagradas y sobre todo los chingueros de los bulleros. A cada lado, porque divide el río
Huancabamba, que nace de las lagunas sagradas de la laguna Chimbe, eso va a ser bien. Huancabamba, centro, Chaupi, está entre Mariacata y Huitirigo. Y la parte baja, entre San Rosendo, que sus aguas tienen que ser la Viuda y Cerro Saquillo. La Viuda, para Sondo, donde las curanderas o las brujas o las hechiceras más poderosos están en esta comunidad. A diferencia de estos Sondorillo, que son los brujos, famosos brujos. Entonces, hay una oposición en esta tradición. Los guaringueños, que trabajan con los encantos de estas lagunas, de los boringas, son buenos. En cambio, de la parte baja son maneros. Asignan así ellos. Llegas a este lugar, ¿y dónde están los brujos maneros? No hay. Son de salas. No están. Entonces, esa es la conducción. Sigamos. Entonces, de modo que encontramos ahora esta montaña sagrada de Chicote Grande es tan importante. Las lagunas guarinas tienen más poder que en parte están alrededor de esta montaña sagrada. Hay otras lagunas fuera, pero no tienen ese prestigio, ese poder, esa sacralidad. Lo que significa que si tuviesen, ¿no?, la condición simbólica de esta montaña sagrada para darle fuerza. Sin embargo, los curanderos siempre van a asignar las lagunas. Ellos trabajan con las lagunas. Y en sus discursos dicen, las lagunas de las boringas que están en Chicote Grande. Chicote Grande es la comparación de una antigua ciudad. Y por tanto le dan esa. Y hay muchos mitos que por razones de tiempo no podemos. Bueno, así. Entonces tenemos la laguna, ahí está la terapia de la terapia de los curanderos, de los pacientes. La laguna negra, la laguna chinga, la laguna negra, los palaganes, que son los de la parte alta. Ven, todo una manifestación religiosa. Sí, estamos con el tiempo. Sí. Bueno, hay algún tiempo, sigamos. ¿Así? Bueno, esos son los curanderos de la parte baja. Entonces, nos permitió a trabajar, a retornar a nuestra civilización nuevamente para trabajar. Sigamos. Pasemos rápido. Entonces, escribimos un texto junto a los hermanos Cristo. Un título un tanto escatológico quizás, pero no tiene tanto de eso, pero lo que nos condujo a hablar sobre el culto de los hermanos Cristo, digamos, es este relato. En la laguna de Chinche y Colcha cuentan que aparecen 4 hermanos, de los cuales el hermano mayor, señor de Guayay, se va a dividir al Guayay para que ahí vengan. Mientras el señor de Uruguay, el hermano siguiente, se va a Cobamatán. Los 2 siguientes hermanos se van más al sur. El señor de Guayay a Sotomoyay de Montevideo, y el señor de Guayay en la parte baja de Pucho. Entonces, los 4 hermanos se distribuyen de norte a sur. Entonces, ¿qué es esto? Tiene algún significado. ¿Por qué esta organización de parentesco y la distribución del espacio de norte a sur? Sigamos. Y sobre alrededor de la cuenca del río Mantara. Es el sitio arqueológico de Cumpuntambo. Este es el río Pamayo, desde esta parte de la depresión de Tabachaca, ya cambia de nombre, que es el río Mantara, hasta su final. Y encontramos el sitio arqueológico y el camino de Capaján, que cruza el puente y se va cuando continúa hacia abajo. Pero aquí encontramos un cerro.
y eso es precisamente un cerro sagrado. Y luego encontraremos bosque de piedras que están cargaditos. Sigamos. Entonces, por lo tanto, nos preguntamos este religioso, ¿a qué responde? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decirnos con estos puntos? Sigamos. Entonces, es algo más. Los dos santos primeros está asociado a la fiesta de las cruces, en los dos siguientes en la misma fecha, y siempre están hermanados, muy vinculados. Es decir, cómo estos santos patrones empiezan a cumplir la función de distribuir y cohesionar regiones, comunidades, pueblos. Entonces nos preguntamos, pero son santos patrones carismáticos con arraigo regional, todos estos santos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes hayan participado en el culto al Señor de Mohuaytán? Muy conectado. En Huanta, la acción de muy reconocido, entre otros. ¿Bien? ¿Sigamos? La primera foto es del señor de Huayay de Salud, construido sobre una pajarina, un río, un manantial que sale de una gran cantidad de volumen de agua que hoy en día es canalizado y siguen utilizando. Similar, el señor de Uruguay está ubicado en el sitio donde anteriormente Bierkrich en 1905 dice que había dos manantiales, hembra y macho, a donde acudían. ¿Para qué? Para poderse cargar fuerzas y multiplicarse. Y está exactamente a la cabecera de un sitio arqueológico, Preina. Y ese mismo está próximo a la unión de dos ríos. El río Tarma, que se va a hacer algo casual. Es decir, similar, el señor de Mainay está exactamente al lado donde hay un manantial que nunca se seca. Y está en la separación de dos acequias que vienen de épocas pre-inca. Y asimismo hay estructura pre-inca. Estamos en el señor de Huayay de Dirkay, Valcárcel registra, señala, de que en el proceso de construcción de este templo encontraron al excavar ídolos, grandes ídolos, como 3 o 4. Algo casual. Es decir, están ocupando los sitios sagrados, los templos que fueron de época prehispánica, para luego sustituir, porque en la primera constitución religiosa dice: construirse una iglesia para el proceso de catequización. Si no es aparente, una capilla o establecer una cruz. Y procedieron eso para el proceso de la conquista de Colonia, nuestra evangelización. Sigamos. Bueno, ¿qué más podemos hablar? Todo este conjunto de santos tienen estas características. ¿Es algo casual? Sigamos. Quiero terminar, por favor, breve. Paralelamente encontramos dentro de la construcción en la pajarina de Chinchaycocha. Pero en Chinchaycocha estos santos patrones se organizan, se distribuyen a distintas partes y se multiplican. Fíjense. Entonces, este tipo de organización central en su distribución, sigamos. Vamos a encontrar, regresamos a la simbología de estos 4 ajos principales para la región centro-sur. La Suílica que señalamos está en la parte norte de Ayacucho, Jaguarrazo en la parte sur, Huamanrazo es para Huancavelica y Huaytapallana para Junín, que es lo posible. Entonces,
hermano mayor, y el segundo Amanrazo, seguido por Carvalrazo, el último Razulica. Más son notados estos tres. Pero cuando estamos en el límite de Huancavelica como Huancayo, ya nos adiciona a Huaycapellán como parte de la estructura de paréntesis. Bien, sigamos. Entonces, Víctor Navarro de Águila encuentra un relato que nos dice que los tres hermanos surgen de la Prajarina de Chocolococha, que está en Castro Virreina, y tienen sus características, y luego más adelante se convierten en los dioses de los huancas o chancas en esta simbología. Y luego posteriormente se convierten en montaña. ¿Tendrá algo que ver con estas montañas sagradas que también están en esta región? Sigamos. Entonces, aquí describe las características de estas divinidades. Siguiente, que quiero. Siguiente, por favor. Entonces, aquí, Rafael Barón, al hablar de la simbología del Taquionjoy, y Taquionjoy viene a ser para el siglo XVI una de las primeras revueltas anticoloniales. Fue un movimiento religioso anticolonialista, donde la simbología de las huacas o los apos o los dioses andinos se unieron, se juntaron para tener más fuerza y reconquistar. Ya están matando, eliminando, ya están ganando al Dios cristiano. Pero el hecho es lo que nos dice aquí: el Taquionjoy fue descubierto por Parinacotchas, parte sur, donde está el lago Carvalrazo. Y se desarrolló principalmente en las regiones de Parinacotchas, Lucanas, Socorros, Vilcasomamá, Novelas, toda esta región donde estamos trabajando. Es decir, en el sur del actual departamento de Ayacucho, parte un camino de Puaporilla. Esta región, cuyos dos ejes principales unían cuatro importantes huacas: los Nevados, las Míticas, Carvalrazo, Ancoya, Ampay, que está en Apurímac. Ampay está reconocido, Ancoya estamos tratando de encontrar, Ancastilla, Ancacheta. Señalamos los fines de formar un núcleo territorial de la época del intermedio. Entonces, divinidades que deben de venir aún de tiempos antes. Los incas conocieron y trataron de reorganizarlos. Seguramente en la época de los incas, de los guaris, ya existían, y seguro que venían mucho más antes. Por eso, esta simbología del 1 de agosto, que asignan como el natalicio, fiesta jubilar de los sapos, ¿no? Simboliza dentro de un calendario religioso. Debe ser estaría asignado un calendario posiblemente de la época Wari, porque la época inca sería otro. Tenemos un poco para rastrear. ¿Qué más terminamos? Algo más, por favor. Yo creo que, dado el tiempo, solamente vamos a ver algunas fotos. Al extremo está el Amanrazo de Huancavelica, el Amanrazo de Puquio, Razulica de Huanta, y estando el Jarobarrazo, este Jarobarrazo ya está asociado a otro apo, digamos, al apo de Salazar. En la mitología es la esposa de Jarobarrazo. Por distintas razones deja al esposo y se queda ahí para cuidar, proteger a su hijo. Y si estás en esta región, ya está asociado a otros santos, que viene a ser a Uquibato. Ya está casi con la frontera con Alcina. Sigamos. Dice, según un relato, Salazar, una bella dama, era muy protegida por Auquibato y por Joropuna. Entonces, llegas a la frontera de Ayacucho, pasas a Arequipa, entonces ya vas a avistar región cercana, donde vas los sapos de Surapata y Solimana.
Y luego en Zarrote encontramos ¿sí? Hecho de piedra, un canalito, una llanita, eso está en el camino. Y luego, por cierto, la cruz. Y bueno, las hay igual. Es lo que decimos las zapachetas. Entonces aquí ya está en la frontera de Cotabasco. Sigamos. Consecuentemente, aquí terminaremos. Aquí está todo. Esta relación, este vínculo, es uno de los amantes que siempre persiguió a Sarasara, cotejando con otros. Entonces, esto vamos a siempre encontrar en distintas partes. En Ancash, bastante frecuente. Bien, creo que dado el tiempo. Algo más van a gustar de la. Bien. Luego pasamos a la cuenca de Colca. ¿Qué encontramos? Un poco de apachetas, los turistas, etc. Una de las francesas haciendo su apacheta. Porque tiene simbología. Es para dar suerte, es para continuar en vida, es para algún momento retornar. Dejas caer todo el día. Y los amos cuidan, protegen. Ahí está el conjunto de montañas. Hay una de las montañas, esa bancaya botando su fumazo. Y luego, toda esa zona sur, encontraremos la sacralidad de los espacios sagrados alrededor de las simbologías de las montañas sagradas, donde viven los dioses andinos. Antes identificado como las huacas, hoy llamado Apus, Aposuyo, Achachila, Auquillo, etc. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Rey, gracias también a Edmundo. Ahora, bueno, hemos llegado al límite, agradecemos a los responsables del lugar su generosidad por habernos permitido todavía unos minutos más. Y bueno, mañana tenemos otra jornada, procuremos estar a tiempo. Esto empieza a las 3. Vamos a pautar el tiempo de modo que estemos concluyendo como corresponde. Y tendremos oportunidad de conversar mañana también y pasado, ¿no? Entonces, y además, ustedes han visto ahí hay un conjunto de bibliografía, han podido reconocer los textos de Sabino, por ejemplo, el de los hermanos Cristo. Hay que ubicarlos, hay que leerlos y seguimos conversando al respecto, ¿no? Entonces, tenemos ahí todavía algo que compartir y estaríamos llegando hasta aquí en lo que corresponde a nuestra ponencia. Muchas gracias. Perdón, para los que deseen el libro de Yaqui,